Estamos grabando. Me dan un segundo. Eh, esperen. Porque tengo que hacer una logística acá. No hay No. problema. Mientras estoy ingresando otras personas que están en la sala de Ah, espera. no, porque creo que mi problema era si no los veía, pero creo que los veo igual. Ah, Sí, porque a veces si pones presentar el PPT así directo, exacto. no ves. Sí, los veo. Ahí está. Ahí ven, ¿no? ¿Ustedes el Sí. PPT bien? Joya. Em, Bueno, primero, bueno, la charla yo le puse un nombre que es la economía feminista, poner la sostenibilidad de la vida en el centro, que la idea es a lo largo de esta hora podamos desandar por qué hablo de sostenibilidad de la vida y por qué en el centro y por qué la palabra vida aparece vinculada a la economía, que en general parece que la economía se ocupa de cosas que no tienen nada que ver por ahí con el mercado, que también es una discusión que en este momento preelecciones aparece demasiado en la agenda. ¿De qué vamos a conversar hoy? ¿O qué es lo que yo tenía planteado para charlar? Como una introducción a la economía feminista y en esto centrarnos en los vínculos entre lo económico y las relaciones de género, que eso es básicamente de lo que se ocupa la economía feminista, y el rol de los cuidados y el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico en la economía. Y por otro lado, traje como un ejemplo concreto que es el más conocido o lo que más prensa tiene, digamos, sobre los temas de economía feminista, que es la cuestión del empleo. Entonces traje algunos datos específicos para charlar sobre el mundo del trabajo y ahí yo, por eso digo empleo y no trabajo, después podemos charlar un poquito más sobre por qué hago esa distinción entre trabajo y empleo. Acompaña acá esta presentación una frase que tal vez hayan escuchado alguna vez o tal vez no, pero esto de que eso que llaman amor es trabajo no pago, que justamente pone en discusión esta idea de que todo lo que hacemos vinculado a los cuidados y a las actividades domésticas que hacemos para que se reproduzca nuestra vida día a día, no solamente son actividades, no solamente es algo que hacemos cotidianamente, sino que justamente, ¿no? Es trabajo. Entonces, ¿qué es la economía feminista? En, en principio, decir que la economía feminista es una rama de la economía feminista, no es un tema, sino que es todo un desarrollo teórico que tiene características de académico y que se considera como una disciplina académica dentro de la economía desde principios de la década del 90. Sí, es bastante nueva y en términos más, y eso, hablamos más de la ciencia económica. La verdad que la economía se ocupó, como que se dio cuenta de que las cuestiones de género atravesaban lo económico bastante tarde en relación a otras ciencias sociales, porque no sé, la sociología, las ciencias políticas, la antropología, en fin, todas, menos la economía, discuten temas con perspectiva de género desde hace décadas y décadas. La economía empieza a estudiar en términos de género y se lo considera como dentro de su campo académico cuando se funda esta Organización Internacional de Economía Feminista a principios de los 90. Pero sí pongo todas estas fotos de gente vieja que ya ha muerto, pero un poco para señalar que economistas feministas también, o mujeres en la economía, mejor dicho, porque no todas han sido, podríamos pensar como mujeres, como feministas, pero que han existido desde Adam Smith y de Stuart Mill, que justamente Stuart Mill, que es uno de la gente que estudiamos en economía. Su esposa fue una de las principales influyentes en el pensamiento de él, pero bueno, son cosas que quienes estudiamos economía nunca nos enteramos. Pero no solamente decimos que es un campo académico, sino que también es un campo político, y no político en términos partidarios, sino que lo que busca la economía feminista también es transformar la realidad, por eso decimos que es político. Entonces, todo lo que escuchamos, todo lo que estudiamos en relación a la economía feminista, en realidad no solamente busca caracterizarlo, analizarlo, describirlo, explicarlo, que es lo que hace cualquier disciplina, cualquier ciencia, sino que también quiere transformar la realidad. Digamos, no es
En eso es como un poco más sincero en decir, bueno, estas cosas no está bueno que existan brechas salariales, que existan brechas en el mercado de trabajo, sino que también se está pensando continuamente cómo hacer, o que existe el fenómeno de la feminización de la pobreza, y veo el afichecito que puse, sino que hay que transformarlo y que hay que cambiarlo. Y estas son algunas de las consignas de las últimas movilizaciones, o de los 8 de marzo, o de los 3 de junio que han circulado, que son consignas económicas, ¿no? Esto, si nuestras vidas, en relación a los femicidios, por ejemplo, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, que era esta idea de paro que se escuchaba en ese marco. Eso es una consigna profundamente económica. Bueno, también brevemente, porque no quiero detenerme en esto, sino que quiero que vayamos a lo más concreto, en torno a qué aparece la economía feminista. Aparece como una reacción y como una crítica a las principales corrientes económicas, de pensamiento económico. Y lo que se critica básicamente es cómo está construida la ciencia económica. La ciencia económica está construida muy sencillamente, para quienes no hayan estudiado nunca nada sobre economía, pero en base a una figura que es el Homo economicus, que tiene ciertas características que hacen que su comportamiento sea perfecto en términos de análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces lo que dice la economía feminista es que en general esa persona no existe, entonces nunca nadie va a poder tomar esas decisiones perfectas en términos de análisis costo-beneficio, pero que en todo caso, si existiese, si podríamos encontrar algún personaje en la vida que se parezca, o en la sociedad que se parezca a ese Homo economicus, o esa persona que tiene posibilidades de tomar decisiones de manera racional, que puede tener toda la información necesaria para tomar decisiones, que solamente va a trabajar, o sea, se vincula con lo económico en términos de empleo y nada más. Podría ser una persona blanca, es decir, que no tenga en general problemas de inserción en la sociedad vinculadas a la discriminación, que probablemente sea un varón, porque tampoco va a tener problemas en términos de género, que sea joven, que no tenga personas a cargo de las que tenga que cuidar, ¿no? Lo caracteriza la economía feminista desde esa mirada. Entonces eso va a hacer que se inserte en la vida económica de una manera mucho más sencilla y sin problemas. Y a eso se le llama mirada androcéntrica de la economía, es decir, que está siempre como mirando los fenómenos económicos desde los ojos de este hombre, varón, heterosexual también no mencioné, pero que eso, digamos, se maneja en una sociedad donde es mucho más fácil estar casado con una mujer que estar casado con una persona de tu mismo sexo, bueno, etcétera. Pero además la economía feminista critica esa racionalidad sobre la cual se toman las decisiones en la economía, como si nosotros continuamente tomáramos decisiones nada más que pensando en términos de costo-beneficio en relación a lo monetario, a lo económico, como si nosotros no tomáramos decisiones porque queremos mucho a una persona, porque tenemos, no sé, nos da cargo de conciencia alguna cuestión, una culpa, como si no tomáramos decisiones apresurados sin mediar ningún tipo de análisis de otro tipo. Y obviamente que eso va transformando continuamente las decisiones que tomamos, ¿no? Si no, no sé, no le dedicaríamos tiempo a la familia, no le destinaríamos tiempo a niños, a niñas, a nuestros hijos o a nuestros adultos mayores, porque no me da un rédito económico eso, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con el cariño, con la afectividad, y también con ciertos mandatos culturales. Tal vez yo me caso y me quedo en mi casa trabajando, porque no sé, nunca me pregunté si está bueno que yo me quede en mi casa trabajando o está bueno que yo siga una carrera profesional o que me inserte laboralmente o que, no sé, capaz que alguna vez me gustó, no sé, ser carpintera, pero como era más difícil. Virginia está haciendo, bueno, exactamente, ¿no? Virginia dice qué oportuna está mirada en el contexto político que estamos viendo, exactamente, ¿no? Digamos, las decisiones económicas que tomamos cotidianamente no tienen detrás solamente un razonamiento en términos de costo-beneficio. Tomamos decisiones en la vida económica por un millón de cosas que no tienen nada que ver con lo monetario, por lo tanto,
plantear que esa va a ser la única forma en la cual nos vamos a mover socialmente tiene muchísimos problemas, porque necesitamos otras cosas son las que nos motivan en la vida, que no son nada más que el dinero. Y ahí me voy acercando un poco a esta idea de la sostenibilidad de la vida en el medio, en el centro. Y bueno, y obviamente también ese sujeto tiene negadas las relaciones genéricas que decimos, ¿sí? Las relaciones de poder, las relaciones de violencia que existen al interior de los hogares, por ejemplo, ¿sí? Relaciones de género, relaciones intrafamiliares que puedan ser violentas, en donde las mujeres no tienen capaz autonomía económica, o eso, tienen distintas capacidades para insertarse capacidades no en términos meritocráticos, sino de cómo se dan las relaciones de mercado para insertarse en el empleo, etcétera, etcétera. Y después, bueno, hay críticas metodológicas también a cómo se estudia la economía, que desde la economía neoclásica siempre tiene que ver nada más que con números. Hay cosas que, según la economía feminista, no pueden ser medibles, no pueden ser cuantificables, pero sí pueden ser caracterizadas, analizadas, y que no tienen que ver con los números, y un poco por ese lado va también la economía feminista. Dicho todo esto, vamos a empezar a pensar cuáles son los principales, o a trabajar cuáles son los principales aportes de la economía feminista. Y acá yo le había pasado a Vale para que les comparta este link, que es el de la calculadora del trabajo doméstico que hicieron desde la Dirección de Género y Economía del Ministerio de Economía de Nación. Y si alguien se anima, quería que me comparta y que prenda el micrófono y me comparta a ver cómo le dieron esos números, si lo calcularon, el número propio y el número de la segunda persona que les mencionaba con la que puedan hacerlo. Si alguien quiere, se anima. Vale, bueno, está buscando. Carlos dijo que creo que también lo había hecho. Sí, yo no quiero hablar primera, quiero dejar que otros hablen. ¿Alguien lo Lo hizo? hice. Sí, sí, lo hice. Me dio por encima de la media de las horas dedicadas por el promedio de las mujeres. ¡Apa! Bastante por encima, sí. Sí, le dedico mucho tiempo a la tarea doméstica, sí, y a los cuidados. Estoy separado hace años, hace 15 años, y bueno, con tenencia compartida con los chiquilines, viven mucho en casa y está. Es algo que disfruto, además. Bien, por encima del promedio, acá leo a Carlos. ¿Alguien más que se anima a contar cuánto le dio? Bueno, a mí me dio por debajo del promedio. ¿De mujeres? Sí, capaz que fui un poco muy milimétrica, ¿no? Se me escaparon algunas cosas, me parece que lo hice un poco rápido, Era pero por día. Lo hiciste por era día, por ¿no? día, pero bueno, sí, hay días, no calculo bien en el día, lo hice bastante rápido, a mí me dio 182 y la media decía 192, así que me dio por debajo. Bueno, Y, sí. y la otra persona de mi familia todavía no la hizo, y le estoy preguntando. A ver qué le dio. Bueno. ¿Alguien más que haya hecho la cuentita? Algunos que se inscribieron hoy y se los mandé el Capaz no lo mail, pero llegaron a no hacer. sé si llegaron. ¿Alguien Bueno, lo si alguien hizo? compartir en el chat, también puede compartirlo. Ahora, yo lo que les propuse hacer esta cuenta justamente porque pensar lo económico desde el trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidados no remunerado, porque también hay trabajo de cuidados remunerado, y el trabajo doméstico no remunerado, es uno de los principales aportes a pensar lo económico. Desde, digamos, la economía feminista justamente lo que hace es tratar de visibilizar ese trabajo no remunerado y poder explicar cómo eso condiciona la economía y condiciona los comportamientos económicos en términos de género, justamente, ¿no? Que este trabajo de cuidados va a hacer que haya personas que puedan insertarse en lo que entendemos como economía de manera más sencilla, y hay otras que porque tienen o se le dedican mayoritariamente el tiempo a ese tipo de tareas, no pueden hacerlo de la misma manera. Y esto no es
digamos, y esto tiene muchísimas complejidades, no es solamente una cuestión del mercado de trabajo, que es lo que traje para que veamos, sino que eso tiene un impacto en un montón de cosas vinculadas a la pobreza, vinculadas a las jubilaciones y a las pensiones, vinculada a la política social, vinculado a condiciones de vida en los territorios más en general. Bueno, alguna cosita más vamos a ver. Bueno, ahí Clotilde dice que no llegó a hacerlo, no hay problema. Bueno, entonces, para definir algunas cositas para tener más en claridad, desde la economía feminista muchas veces hay muchas definiciones sobre el cuidado, pero una que nos sirve mucho es esta de Tronto y Fisher, que son una politóloga y una economista de Estados Unidos. Dicen, el cuidado es todo lo que hacemos para reparar, mantener y continuar nuestro mundo para evitarlo de la mejor manera. Y esto incluye al cuerpo, al propio ser, al ambiente, todo lo que buscamos entretejer en una compleja red que sostiene la vida. Y nos gusta esta definición sobre el cuidado porque habla no solamente de cuidar a otros, que es por ahí la primera cosa que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de cuidado, cuidar niños, niñas y cuidar adultos mayores o cuidar personas que están en dependencia fuerte, digamos, porque tienen alguna discapacidad o lo que fuera. Aunque muchas de las personas que cuidamos generalmente no es porque tienen una discapacidad, sino porque culturalmente se armó una estructura por la cual hay que cuidarlas, sino que también habla del autocuidado, de cuidarse a uno mismo y a una misma, y habla de cuidar el ambiente en el que existimos. Entonces, toda esta idea es lo que hace al cuidado, y todo esto lo hacemos para sostener la vida de nosotros, de otros y del ambiente que nos rodea. ¿Y en qué hace hincapié esta definición? Hace hincapié en la cuestión de la vulnerabilidad y de la interdependencia, que es algo que va justamente totalmente en contra de lo que promueve la idea del mercado, de poner en el centro al mercado o que el mercado por sí solo regula toda la vida económica. Lo que está planteando la economía feminista es que todos, todas somos vulnerables. O sea, sí o sí vamos a tener problemas en nuestra vida. En algún momento vamos a necesitar de alguien que nos cuide. Sí o sí, o cuando somos muy chiquitos, o cuando seamos adultos, o si tenemos algún problema, la idea de que existimos por nosotros mismos es totalmente tonta, básicamente, ¿sí? No se comprueba en ningún ámbito de la vida. Y entonces, sí o sí, somos esta idea de la interdependencia. Todos necesitamos sí o sí de otro, ¿no? Una tiene que ver con, un concepto tiene que ver con el otro. Eso es donde está poniendo foco la economía feminista, en que sí o sí necesitamos de otros, en que somos personas vulnerables y que los cuidados y el trabajo doméstico son sumamente necesarios para garantizar la vida. Ahora, la ciencia económica tradicionalmente lo que se ocupó de hacer es en realidad mostrarlo bueno, usamos esta idea del iceberg que se usa para 1.000 millones de cosas, pero también en economía feminista nos sirve un montón, que es mostrar que cuando se habla de economía, generalmente se habla de en la parte, creo que puedo poner un puntero, de alguna manera se podía, creo. Bueno, ahí dice, no sé. Bueno, pero es la parte de arriba, ¿no? Del iceberg, donde dice economía, la parte que está en la superficie, eso sería lo que en general entendemos por lo económico, que es donde están los edificios, la fábrica, la plata, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con lo público, con lo productivo, con lo que sucede en el mercado, con lo que sucede en la calle, que es lo visible. Eso es la economía y lo que nos enseñan en cualquier manual de economía y lo que algunos candidatos a presidente también están señalando que es lo económico solamente. Ahora, desde la economía feminista lo que tratamos de hacer es visibilizar la parte de abajo del iceberg, que es justamente esto que estamos diciendo, ¿no? Todo el trabajo, todas las actividades que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, y que ahí justamente lo que hace está sosteniendo a la parte de arriba del iceberg, que es muchísimo más grande que la parte de arriba, que hay muchísima complejidad de cosas, porque, bueno, hay una plancha como
tarea doméstica en particular, hay niños, hay un corazón, hay alimentos, hay salud, hay aprendizaje, o bueno, sí, tareas vinculadas a aprender. Y esto tiene que ver con lo que sucede en el ámbito de lo privado, con el ámbito de la reproducción de la vida. Y cuando digo reproducción de la vida no me refiero solamente a a traer gente al mundo, sino a reproducir cotidianamente la vida, lo que se necesita hacer para que una persona que llega de trabajar pueda ir a trabajar al otro día, que tiene que ver con desde preparar alimentos, que esté en un ambiente más o menos amigable, cálido, que reciba amor, que reciba ternura, que aprenda a socializarse, más allá de lo que se aprende en la escuela. Todo eso es trabajo, todo eso tiene valor inclusive para el mercado, porque es una actividad necesaria para que esté disponible esa persona el otro día para ir a trabajar, pero bueno, no es remunerado. Y por eso decimos que es la sostenibilidad de la vida, porque es en concreto lo que hace que la vida se genere minuto a minuto, día a día. Bien, acá como, a ver, estamos medio, ya son las 2. Bueno, podemos hablar de diferentes tipos de cuidado. Lo voy a pasar porque tal vez no es tan relevante. Si a alguien le interesa, después podemos charlarlo. Hay diferentes tipos de cuidado. Hay una característica del cuidado que tiene esto de que hice ahí en inglés, pero que el trabajo de cuidados nunca se termina, tiene una cuestión vinculada a la continuidad y a que parece que nunca está terminado. Esto también lo voy a pasar, pero básicamente es lo mismo que vimos arriba. Quienes son cercanos a la economía alguna vez habrán escuchado hablar del flujo circular de la renta, o que tuvieron economía en el secundario, o que tuvieron una introducción a la economía. Esa partecita de arriba es lo que refleja el comportamiento económico, lo que sucede en las actividades económicas en general. Lo de abajo es todo lo que le agrega la economía feminista. Entonces, ¿por qué es relevante y por qué decimos que el trabajo de cuidados es tan importante en las relaciones económicas, para entender las relaciones económicas? Porque socialmente el cuidado está distribuido de una manera desigual. Si el cuidado lo pueden proveer decimos como en un diamante del cuidado, 4 dispositivos que encontramos en la sociedad. El trabajo de cuidado lo puede proveer el mercado, ¿sí? Puedo ir a comprar comida hecha, puedo ir a una escuela privada, puedo llevar mi ropa a lavar a un lavadero, o puedo contratar a alguien para que haga tareas domésticas en mi casa o cuide a personas. También eso lo puede hacer el Estado, a través de la política pública, proveyendo salud, proveyendo educación pública, o garantizando servicios de cuidado en general. También lo hacemos dentro de los hogares, con todo esto que acabo, digamos, toda mi presentación hasta el momento hizo hincapié en el cuidado que se realiza al interior del hogar. Y también se provee comunitariamente, de manera no remunerada. Es decir, hay muchas redes de vecinos, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones sociales, políticas, que proveen cuidados. En Argentina eso es muy, muy relevante. ¿Sí? Hay redes de trabajadoras comunitarias, de merenderos, de espacios donde se brindan servicios de cuidado, de salud, de educación, de alimentos, y eso realmente es muy importante en nuestro país y está muy organizado. Esas son las 4 formas por las cuales se puede garantizar el cuidado. Dije mercado, dije Estado, dije comunidad y dije hogares. El cuidado en Argentina y en la región está injustamente distribuido, y por 2 razones, o sea, doblemente injusto. En primer lugar, porque se concentra, de estos 4 dispositivos, se concentra mayoritariamente en uno, que es el más complicado de ver qué es lo que está pasando, que es en los hogares. ¿Sí? Está concentrado mayoritariamente dentro de los hogares. Y en segundo lugar, porque está feminizado, y esto ocurre en los 4 dispositivos. O sea, cargan mayoritariamente las mujeres y las personas feminizadas, podríamos decir, también las mujeres trans, cargan mayoritariamente con el trabajo de cuidados. Y esto es en el Estado, ¿sí? Vemos mayoritaria, bueno, ahora vamos a ver un poquito más de eso. Y también sucede en los espacios comunitarios, y también sucede en el sector privado, y ni que hablar dentro de los hogares. Y esto, decimos, esta desigual distribución del trabajo de cuidados no remunerado
es un vector de reproducción de la desigualdad. Digamos, a través de esta desigualdad en el cuidado, en cómo se organiza el cuidado socialmente, se como ejecutan y se concretan desigualdades materiales concretas de lo económico. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso que es en el mercado laboral. Entonces, para poner un poco en números esa desigualdad en los cuidados, en el trabajo no remunerado al interior de los hogares. Estos son los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que es una herramienta que se utiliza en todo el mundo para medir cómo se cuida en la sociedad, en los hogares. Esta es la última que tenemos en Argentina, que en realidad la última es medio que la primera, porque hay un antecedente de eso, pero era medio una versión improvisada. Y acá, bueno, este es uno de los... Igual voy a pasar directo a este, que tiene más data concreta. Acá fíjense, tenemos este primer cuadrante o cuadradito es el trabajo no remunerado. Mujeres, o sea, pregunta por mujeres y varones nada más, ahí no podemos identificar otras identidades de género. El 91,7%, o sea, el 92% de las mujeres manifestaron realizar algún tipo de trabajo no remunerado. Y el promedio de tiempo que dedican esas mujeres al trabajo no remunerado es de 6 horas y media. Estos son datos del 2021. Los varones, el 75% del total de varones dijeron haber trabajado de manera no remunerada. Y el promedio de horas que le dedican por día al trabajo no remunerado, esos varones es de 3 horas 40, es decir, la mitad, un poquito más de la mitad. Entonces, ahí vemos claramente esto que decía, ¿no? Que el trabajo de cuidados al interior de los hogares está feminizado. ¿Qué pasa cuando vemos el trabajo en la ocupación, digamos, por la cual se percibe un ingreso? La relación es inversa. Solamente el 37% de las mujeres encuestadas dice trabajar de manera remunerada y le dedican 7 horas y media, y los varones el 55, casi el 56% dicen trabajar de manera no remunerada y le dedican 9 horas, mucho más. Bueno, y acá hay un doble clic sobre la mención anterior que hacía, sobre específicamente el trabajo de cuidados, ¿sí? Se diferencia trabajo, esto no lo dije, pero diferencia entre trabajo de cuidado tiene que ver con cuidar a alguien específicamente, estar mirando que no se golpee, que estar a su servicio. El trabajo doméstico habla de las tareas domésticas, planchar, barrer, lavar, etcétera, etcétera. Acá pregunta específicamente del trabajo de cuidados y vemos que el 31% de mujeres manifestó hacerlas y son 6 horas, y para los varones es el 20% el que dijo hacerlas y son 3 horas y media. Estos son los datos para la Patagonia, no está desagregado por provincia, está por regiones. Fíjense, el trabajo no remunerado, primero que el que veíamos, 93% en la Patagonia contra 91% del promedio nacional, o sea que en la Patagonia las mujeres realizan más trabajo de cuidados, pero le dedican menos horas. Esto puede tener que ver, me imagino, con los tiempos de traslado en los cuidados, algo así puede llegar a tener que ver. Y los varones son el 77%, son más incluso que en promedio, y le dedican, bueno, más o menos lo mismo, 3 horas y media. Y el trabajo en la ocupación es bueno, más o menos igual para las mujeres que el promedio, aunque en horas también está bastante parecido, y 53% contra 51%. Bueno, en términos de ocupación es bastante similar. Bueno, estos son datos de Cava que los voy a pasar, los dejé porque tienen algunos datos interesantes, pero en todo caso después volvemos. Y vamos a ver específicamente qué pasa en el mercado laboral y qué relación tiene con lo que hablábamos antes. Estos son los fenómenos que se conocen cuando hablamos de economía y género en el mercado de trabajo, son como los conceptos que circulan en relación al mercado de trabajo. Yo voy a hacer referencia específicamente a dos, que son paredes de cristal o techos, y los techos de cristal. Después se habla de los techos de cemento, de las escaleras rotas, de los acantilados de cristal, que en todo caso después hablaremos, pero me centro en los primeros. Las paredes de cristal, el nombre un poco menos en chiste es el de segmentación horizontal. La segmentación horizontal habla de la sobrerepresentación de mujeres
o de varones, digamos, de un tipo de género en determinadas actividades económicas. ¿Y qué es lo que se ve? Este es un dato que la verdad que es medio viejo, pero es el que tenía más a mano, y estos datos no cambian, no van cambiando con el tiempo, así que si bien se van actualizando, este es un informe que hizo la Dirección Nacional de Economía y Género, justamente, y vemos este fenómeno de las paredes de cristal o de la segmentación horizontal con claridad. La actividad más masculinizada de todas es la construcción. Ahí se ve clarito, el 95,4% de esa actividad está compuesta por varones, y la actividad feminizada claramente es el personal de casas particulares, la actividad del personal doméstico, donde el 96% son mujeres. A medida que subimos, digamos, de actividades más feminizadas a menos feminizadas, aparecen la asistencia social, la enseñanza, los servicios sociales. Va apareciendo un poco más la participación de varones en cada uno de ellos, pero son claramente actividades feminizadas. ¿Qué cosa tienen en común estas actividades? Las feminizadas. ¿Quién se anima a responder? A ver si alguien está siguiendo. ¿Qué tienen en común el personal de trabajo doméstico? Son tareas de trabajos de cuidado. Bien, sí, son básicamente extensión de tareas de cuidado del hogar hacia el mercado. Son también tareas de cuidado o tareas vinculadas con el trabajo doméstico, pero remuneradas. Así que ahí vemos una de estas características que mencionamos. El sector construcción, energía e industria son tareas masculinizadas, que ahora vamos a ver que tienen también otra característica esencial, que son mucho mejores pagas que las tareas que están feminizadas. El otro fenómeno del que hablábamos es el de los techos de cristal. Los techos de cristal son lo que se llama como segregación vertical. Es decir, la subrepresentación de mujeres en puestos jerárquicos. Acá es, digamos, donde lo podemos ver en datos del EPH, de datos de la encuesta permanente de hogares, es en el porcentaje de mujeres y varones que aparecen como en cargos directivos, ya sean en jefaturas o en direcciones. Y fíjense que en términos porcentuales siempre es el doble de varones sobre mujeres. Es el 2% del total de los empleos son jefaturas masculinas, el 1% de mujeres, y en términos en cargos directivos son el 6,5% de varones y el 3,6% de mujeres. Y acá esta ilustración creo que representa muy bien esto que venimos mencionando. En la carrera jerárquica, de ascenso jerárquico de las mujeres tienen que lidiar con todo el trabajo no remunerado que mencionábamos antes y que veíamos en los datos sobre la encuesta de uso del tiempo. Las mujeres que dedican tiempo al trabajo remunerado también le dedican tiempo al trabajo no remunerado en una proporción mayor del día. Entonces, eso implica que no solamente le dediquen más tiempo cuando están en sus casas, sino que durante la gestión cotidiana en su empleo también estén pensando esto que se llama la gestión del tiempo y el trabajo de gestión del trabajo no remunerado, que implica disponer de cabeza para estar organizando lo que va a suceder luego de la jornada laboral. Por eso esta representación de esta mujer que, bueno, está en su ámbito laboral subiendo una escalera que no está tan derechita como la del señor, que además viene trayendo cosas vinculadas al ámbito de lo doméstico, que está pensando en qué está pasando con sus niños mientras que está en su trabajo. Este es un análisis que hizo el Ministerio de Trabajo hace varios años, pero la sigo usando siempre porque, bueno, no han actualizado este informe, pero me parece muy relevante. A ver, hay unos comentarios. Me quedé, bueno, se me fue cuando apareció ese mensaje. Vale, vos si ves que escriben en el chat, decime porque por ahí se me pasa. Y yo lo que quería,
señalar un par de cosas, porque esta tabla acá resume muy bien ambos aspectos de la segregación horizontal y la segregación vertical. Por ejemplo, tomemos como referencia la industria manufacturera, que es un sector que está fuertemente masculinizado. Me gustaría tener el puntero, pero no puedo... No me acuerdo cómo era esto. Ahí abajo de la presentación, ¿no te aparece un lapicito? Sí, pero es de anotar, dice. A ver, esto. Pero te vemos nosotros cuando haces alguna cosa. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? A ver. Ah, buenísimo. Ahí están viendo que marco el 78 de la industria Sí. de la paz. Sí, lo vemos como el puntero del mouse, sí. Buenísimo, gracias. Entonces, la industria manufacturera, que es una industria fuertemente masculinizada, 78% de su participación son varones. Cuando pasamos a ver hacia el interior de la formación, digamos, de la estructura del empleo en ese sector, en esta actividad económica, lo que vemos es que las mujeres están mayoritariamente concentradas en puestos administrativos y en puestos administrativos que no son jerárquicos. ¿Sí? Acá vemos, hay un 50, en la dotación de la administración no jerárquica, el 51% son mujeres, y en la jerárquica, en jefaturas intermedias administrativas, también el 65% son varones, ¿sí? O sea, en la administración, los puestos administrativos, que son los de mujeres en las fábricas, por decirlo de una manera muy simple, en la parte no jerárquica son mayoritariamente mujeres, pero en la parte jerárquica son varones. Y si vamos a la otra punta, digamos, de la composición entre mujeres y varones de las actividades económicas, podemos ir a ver qué pasa en servicios sociales básicos y prestados a las personas, que sí, son tareas de cuidado principalmente. 65% son mujeres en esta composición. Pero fíjense qué pasa cuando miramos de nuevo los puestos jerárquicos. En las jefaturas intermedias administrativas, el 61% son varones. Es decir, este 36, no, perdón, estaba mirando el dato de abajo acá. De acá, el puesto de dirección, el 60% en los puestos directivos son de varones. Estoy diciendo otra vez, perdón, el 40% de las jefaturas en los servicios sociales básicos son varones. Lo que quiero señalar acá es que son proporcionalmente más los varones jefes de los que ocupan la rama. ¿Sí? Tenemos un 35% de representación de varones en esta rama, pero cuando miramos los puestos jerárquicos hay proporcionalmente mucho más varones que en su participación en la rama. Esto es muy claro en el sistema educativo, no importa qué provincia miremos, en donde los pocos varones que hay en las escuelas son directores Claro, en o sea, general. puedo contar algo que es lo que interpreté. La casi totalidad de los varones que están en ese segmento están en puestos jerárquicos o en jefaturas Exactamente. intermedias. Exactamente. Proporcionalmente hay muchos más varones en puestos jerárquicos que lo que indica su participación. Al revés de lo que veíamos en los puestos en las otras ramas. Bien. Otro caso para ver esto de los techos de cristal es lo que ocurre en las entidades que cotizan en bolsa. Esto es de un informe que sacó la Comisión Nacional de Valores hace algunos años también, donde analizaron la presencia de mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en bolsa. Fíjense, solamente el 10% de las... había 10 mujeres en los directorios de las empresas, lo que representaban solo el 4%, y a medida que se baja en la escala jerárquica, van apareciendo mujeres, pero siempre son muy lejos de la paridad. Vicepresidentas mujeres son el 8%, en los directorios, mujeres titulares en los directorios son el 42% y directoras suplentes son el 46%, pero ni siquiera allí aparece la paridad. Bien, y otro dato relevante entonces para estudiar
Estos son algunos indicadores económicos del mercado de trabajo en particular. Esto es la participación, es la tasa de actividad de mujeres y varones de los últimos años. Esto es algo que ocurre, bueno, en toda la región, en Argentina también. Esto es, bueno, hasta el tercer trimestre del año pasado. Fíjense que en promedio se sostiene unos 20 puntos de diferencia en la participación entre mujeres y varones en el mercado laboral. Los varones tienen en promedio una participación del 70%. Esto quiere decir que están trabajando o que están buscando trabajo, ¿sí? La tasa de actividad es ese dato. Y para las mujeres es el 50%, alrededor del 50%. Es muy significativa la diferencia, ¿sí? Una de cada 2 mujeres no tiene vinculación con el mercado de trabajo remunerado, con el empleo. Bueno, y el promedio, la línea del medio es el promedio de la economía. La tasa de desempleo es a la inversa, digamos, las tasas de desempleo de las mujeres son siempre mucho más altas que la de los varones, y acá además en este gráfico podemos verlo desagregado por edad, y vemos que se cruzan 2 aspectos de la desigualdad, que son el de la edad y el del género. Entonces, las tasas de desempleo más altas históricamente siempre son las de las mujeres jóvenes, es decir, mujeres de 14 a 29 años. Fíjense, para los últimos datos estaba alrededor del 16%. Luego viene la de los varones jóvenes, luego la de las mujeres de 30 a 64 años, y por último las tasas de desempleo más bajas siempre son las de los varones adultos mayores. ¿Por qué las mujeres jóvenes presentan niveles de desempleo más altos? Y en muchas economistas feministas hacen referencia a este fenómeno como el de la penalidad por maternar, ¿sí? Hay muchos estudios que muestran cómo la posibilidad de las mujeres, o sea, la edad fértil de las mujeres es un condicionante para insertarse en el mercado laboral. Entiendo que ahora eso, por suerte, desapareció un poco, o al menos en ciertos sectores desapareció un poco, pero hasta unos años atrás no era para nada alocado que en una entrevista de trabajo a las mujeres le pregunten si estaban en pareja, si eran madres, si estaban pensando en ser madres. En cambio, eso es algo que a los varones nunca les sucede, ni les sucederá. Bueno, y acá hay un dato de cómo va cambiando la tasa de participación del mercado laboral de mujeres, madres y no madres. Esto compara solamente madres y no madres, y se ve que la tasa de participación de mujeres madres es mucho más baja que las de no madres. Y también, bueno, un chistecito para ilustrar, en donde una mujer dice que es irresponsable porque no es demasiado irresponsable para ser madre, y eso hace que la contraten laboralmente en un empleo. Y el otro dato al que quería hacer referencia, ya son y 20 además, rápidamente antes de terminar, que es también un fenómeno que aparece muchas veces en la agenda, que es el de la brecha salarial. Porque la brecha salarial es un dato que en general está muy bastardeado, porque además no se entiende bien de qué se trata. La brecha de ingresos es la diferencia en promedio de las percepciones monetarias de mujeres y varones de la economía. No hace referencia bajo ningún aspecto a que mi compañero de trabajo en mismo cargo, categoría y con las mismas tareas esté ganando más que yo, que soy mujer. Eso, en términos generales, no existe, no quiere decir que no pueda existir como excepción, pero eso no es la brecha. La brecha salarial no habla de eso. Cuando se dice que en Argentina las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los varones, no están haciendo referencia a que yo gano 27% menos de mi compañero de trabajo que está sentado al lado mío. Se está hablando de promedios en general de la economía. Y esto es así, por más de que quieran negarlo, todos los indicadores económicos lo muestran. ¿Y muy rápidamente, cómo se explica esto? De última, después, en todo caso, podemos después hacer doble clic en alguna cuestión. En algo muy básico, primero, que las mujeres trabajan menos tiempo que los varones en términos remunerados. Le dedican menos horas al empleo remunerado porque tienen muchísimas horas más
de trabajo no remunerado. Es más, no puse el dato, pero estas encuestas de uso del tiempo muestran que en el total de horas, sumando trabajo remunerado y trabajo no remunerado, las mujeres trabajan mucho más, pero destinan menos tiempo al trabajo no remunerado, que es un trabajo esencial para sostener la vida, que es un trabajo que alguien tiene que hacer, pero no está pago. Entonces, las mujeres perciben menos ingresos porque efectivamente trabajan en actividades remuneradas menos tiempo. La segregación horizontal es otro factor, esto que hablamos al principio. Las mujeres están mayoritariamente insertas en empleos que están peores pagos. Las tres actividades que veíamos en la tabla antes, donde las mujeres tienen mayor participación, están mucho peor pagas que las actividades donde trabajan los varones. Incluso el trabajo de la construcción y el trabajo doméstico de cuidado son las dos actividades peores pagas de la economía en general, más informalizadas, en peores condiciones, etcétera, etcétera, pero la de la construcción está mejor paga que la del trabajo doméstico. La segregación vertical, las mujeres están menos representadas en puestos jerárquicos, los puestos jerárquicos están mejores pagos, esa es otra explicación. Pero además existe un cuarto factor que está estudiado por la Organización Internacional del Trabajo y que es el que puede ser justo el ejemplito que dije de mi compañero de al lado, que hay una parte de la brecha que no está explicada, que es netamente discriminación y que es a vos te pago menos porque sos mujer y porque te puedes quedar embarazada o porque, no, o sea, cuestiones vinculadas a la discriminación que no tienen una explicación objetiva como las que mencioné un poco más arriba. Y que según la OIT, en el último estudio que hicieron, que lo calcularon, que es del 2015, ya lo podrían actualizar, en Argentina, del total de la brecha, o sea, hoy está en 27%, del total de la brecha, el 54%, o sea, casi un poco más de la mitad de la brecha, se explica por razones no explicadas. Es decir, de estos 4 factores, si podríamos aislarlos, como hacen los econometristas en economía, y decimos, bueno, todos, varones y mujeres, trabajamos la misma cantidad de horas. La segregación horizontal no existe, no importa dónde te insertes, más o menos el promedio de remuneración en cualquier sector de la economía es más o menos igual. La segregación vertical también, las mujeres tienen más o menos igual participación, igual existe una brecha de la mitad, sería aproximadamente del 16%, 17%, en Argentina, 18%. Bueno, acá traía algunos números sobre eso, sobre la brecha actualmente, pero digo, con esto cierro, una consecuencia concreta de estas desigualdades de ingresos, de la brecha salarial, de las brechas de ingresos en Argentina, la podemos ver en la distribución del ingreso en nuestro país. Esta tabla es del último informe de distribución del ingreso en Argentina, donde si miramos la participación de las mujeres en los deciles de ingresos más bajos, es decir, en los porcentajes, en los 10% de la población más pobres de nuestro país, vemos que el 6,5%, estas son las personas que menos ingresos tienen en Argentina, el 6,5% de ese 10% son mujeres y el 3,5% varones. Y a medida que subimos en los deciles de ingresos, es decir, que vamos viendo que las personas ganan un poquito más, la participación de las mujeres va disminuyendo hasta llegar al 10% más rico de nuestro país, en donde justamente la relación es contraria. El 6,5% de la población más rica de Argentina son varones y el 3,5% son mujeres. Estos fenómenos son los que se conocen como feminización de la pobreza y masculinización de la riqueza, si se quiere. Y esto como un ejemplo concreto de cómo estas desigualdades de género y por qué la cuestión del cuidado es tan trascendental y es un nudo tan explicativo de las desigualdades de género económicas. Y yo dejo por ahí y charlamos. Buenísimo, Maju, gracias. A ver si ahora alguien se anima a compartir, a contar algo que les llamó la atención, algo que quieran preguntar. O algo que pase muy rápido y quieran... Fue rápido, pero bueno. Vamos, anímense.
o por chat, si no se animan a Claro. abrir el micrófono. Yo voy a decir algo mientras, qué loco esto del mito sobre la brecha salarial y que tal cual lo dijiste, me he encontrado en algunas conversaciones entre amigos en los cuales sale esto, ¿no? Si yo igual, mi compañero y yo ganamos lo mismo, ¿no? Y no comprender eso, ¿no? Cómo argumentar la brecha, ¿no? Cómo decir, che, no, pero no ese es el cálculo. Y qué importante este dato de que hay una parte de la brecha no explicada que es muy alta. O sea, que es muy alta. Sí, y eso cambia incluso cambia el estudio ese donde hicieron ese cálculo de la OIT, hacen el ejercicio de calcular la brecha salarial para todos los países teniendo en cuenta esto, como que el resto de los factores explicativos no existen, están bien, y hay en algunos países incluso que la brecha se revierte, como, bueno, si tomamos solamente cuestiones discriminatorias, hasta podría ser al revés la situación, Claro. pero tiene tanto peso las desigualdades de género que tienen una explicación y que el Estado podría desarrollar políticas públicas para mitigarlas o que, bueno, se podrían desarrollar algunas estrategias que eso es lo importante, ¿no? Ver cuánto en realidad sí podemos de todas formas Claro. trabajar. Incluso digamos, la no explicada es cultural, en cierta manera, entonces, no sé, la ESI, que uno piensa que tiene que ver con la sexualidad nada más, la ESI en los niveles iniciales justamente lo que trata es de los roles de género, de no es que porque sos nena vas a saber barrer y planchar nada más y porque sos varones vas a saber agarrar un martillo, sino que empieza a discutir eso desde muy, muy chiquititos, que bueno, vos sos nena, podés agarrar el martillo y vos sos nene, podés aprender a planchar. Ujú. ¿Alguien quiere compartir algo? Qué silencio. Ah, yo rompo el hielo. Que a mí bueno, re interesante y súper claro todo, y hay como para desarrollar en cada ítem 2 millones de cosas, pero siempre pienso en esto de cómo, por qué es importante lograr mayores niveles de equidad en términos económicos. Y para ponerlo en esos términos, algunas cosas leí en el libro de Mercedes de Alessandro, pero me parece que también son importantes esos aportes para la discusión, digamos, bueno, cómo mejoraría nuestra realidad económica el que haya mayores niveles de igualdad en puestos jerárquicos, en empresas, en ramas de la producción, en actividades, ¿no? Que no esté feminizado o masculinizado. ¿Por qué nos iría mejor en términos materiales, ¿no? Y de rentabilidad? No tengo la respuesta, o sea, he leído algunas cosas, pero como para pensarlo en un segundo momento de la argumentación, ¿no? O sea, este es el diagnóstico, esto es lo evidente del patriarcado, de la desigualdad en términos económicos, que son correlativos a la desigualdad en toda la organización de la comunidad y de la sociedad, pero ¿por qué? O sea, ¿cuánto más efectivo podría ser el funcionamiento de una empresa, de un Estado y de una sociedad si no existieran estas desigualdades tan marcadas? Sí, yo igual voy a polemizar un poquito. Porque ese argumento incluso, para mí hay una cuestión ética fuerte también, que no tiene que ver solamente con la cuestión instrumental, eh, que yo igual abrazo cualquier argumento que vaya en contra de las desigualdades y de la discriminación. O sea, si, no sé, si algunos queremos decir que está bueno que las mujeres se incorporen al mercado laboral eh, porque nos va a hacer, nos va a generar un crecimiento del Producto Bruto Interno, buenísimo. Pero para mí la discusión tiene que ir un poco más allá de eso en términos esto, de justicia social, económica y de género, digamos, todo eso. Como la cuestión de lograr una mayor igualdad en términos de organización social del cuidado tiene que ver con la libertad, digamos, porque más allá de la cuestión instrumentalista de que se organice mejor el cuidado
para que más mujeres puedan insertarse laboralmente y que eso haga crecer el PBI de la Argentina. Tiene que haber una mejor distribución del cuidado porque las mujeres tienen que poder elegir si quieren trabajar o si quieren quedarse cuidando, cosa que o sea, hoy es una posibilidad solamente para la mayoría de los varones y no para la mayoría de las mujeres. Entonces, para mí hay como una cuestión ética también, más allá de lo instrumental, que debería incluso ser prioritaria. Pasa que hay con algunos actores que vos le puedes plantear. Y para mí es una cuestión de libertad que las mujeres puedan decidir si quieren trabajar o si quieren quedarse cuidando. Y hay actores que le tenés que decir, no, a vos te conviene que las mujeres se inserten laboralmente porque eso va a hacer aumentar el producto de la economía. Y además también otra cuestión que hay yo creo que a veces hay una cuestión media esencialista con la que a mí tampoco me gusta mucho, que yo no coincido en general mucho, sobre que las mujeres tienen cierta capacidad como casi biológica de hacer algunas cosas. O sea, pensar que una empresa va a funcionar mejor porque su directora CEO sea una mujer y no un varón, eso implica que eso, porque yo, mujer, tengo intrínsecamente algo que va a hacer que eso funcione de una mejor manera. Y ese mismo argumento puede utilizarse también para decir, porque sos mujer también sabes planchar mejor. Y ambas cosas son cosas culturales, aprendidas, y que en general las mujeres saben más planchar porque desde chiquita le dieron una plancha y los varones saben mejor administrar números porque de chiquito lo pusieron a una cuestión vinculada a la ingeniería, qué sé yo, por decir ejemplos tontos. Pero Sí, sí, es entonces, un tema de entrenamiento, digo, no claro, de, sí, de cultural. esencialismo. Sí. Y no y Mm. claro, y no biológico, digamos. Eso. ¿Quién más quiere compartir algo? Muy buena la charla, sí que muy explicativa y bueno, para tomar conciencia de ahí de lo que es la desigualdad de género y seguir metiéndole para adelante, a ver si podemos armar un buen equipo. Gracias, Martín. Bueno, escuché atentamente mientras también estaba respondiendo algo por un tema laboral a cuatro manos, pero realmente interesante. Conocí hace un tiempo lo del techo de cristal y las paredes de cristal y, y me obligó de alguna manera, o me permitió revisar muchísimas cosas. Entonces, y acá en Uruguay, yo comparto proyectos de la perspectiva de género, y en términos de gestión de recursos humanos, la evaluación y demás, y busco que se tenga en cuenta tareas, el tema de los cuidados y demás. Y he trabajado inclusive en proyectos que le llamamos de corresponsabilidad. Entonces, modestia aparte, en Uruguay, desde el punto de vista legislativo, hubo un avance importante en todo lo que tiene que ver con derechos de las personas vinculadas al ámbito, bueno, social, cultural, doméstico y laboral. Entonces, hay cuestiones que tú planteabas ahí, que en Uruguay progresivamente, culturalmente se han modificado. No en la escala que quisiéramos, pero de alguna manera sí, la nueva normativa ha generado cambios en las conductas de las relaciones laborales, y ONU Mujer ha trabajado en proyectos con el Ministerio de Desarrollo Social, me consta, inclusive certifica empresas. Hay un certificado el Laboratorio Tecnológico de Uruguay, es una norma que establece el certificado de calidad de la empresa desde la perspectiva de género. Entonces, y pondera y otorga determinados beneficios. Entonces, a nivel de marketing lo hacen algunas, pero en gran medida eso ha modificado todo el derecho a amamantar y cuidado de niños y las salidas, las licencias paternal, este,
combinada, digo, estamos en algunos casos a un nivel europeo, hemisferio norte. Entonces, y se podría discutir, conozco gente, quedo a disposición, profesionales del tema de capacitación, talleres, que se podría generar, quién sabe lo que pasa después del domingo ahí, ¿no? Ahí con ustedes. Qué tan propicio es el ámbito para eso. Pero bueno, acá ya está instalado y los cambios de gobierno no van a permitir dar marcha atrás, afortunadamente. Más que afortunadamente, gracias al empuje de muchas mujeres organizadas, cambios que tuvieron que ver desde el punto de vista de la organización con la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo, que eso se puso en cuestión el tema de los derechos de las mujeres, y ahí esa ola siguió en términos de organización las mujeres en temas organizados, y bueno, claro, es más chico Uruguay, la iglesia no forma parte del Estado, cuestión que no es menor, entonces yo creo que en lo que se planteó no se hizo mención en términos de todo lo cultural. Mi formación es en antropología, entonces tengo esa mirada, y hola, no sé qué pasó. Lo escuchamos bien. No sé, se me fue la imagen. Bueno, sí, igual se escucha. Bueno, gracias Carlos por todo tu aporte y tu comentario. Gracias por estar conectado desde allá también y contarnos un poco. Eh, Súper enriquecedor también escuchar qué están haciendo otros. Les voy a mandar igual a todos los que estuvieron conectados un poco más de información, un manual que elaboró el Ministerio de Economía también con un recuento de políticas destinadas a achicar las brechas, y en esto que hablaba Clotilde también, bueno, cuáles son las cosas que se están haciendo con algunos resultados significativos en estos últimos años, que hay un recuento de las políticas públicas implementadas en este último tiempo y cuáles fueron los resultados, como para el que quiera seguir ahondando. Y por supuesto, esto fue una introducción a la economía feminista. Gracias, Maju, por tu tiempo y por habernos dedicado nada, toda tu explicación. Como les dije, dentro de la cátedra estamos de a poquito conociendo estas otras economías. Ojalá haya una segunda cátedra, haya más encuentros y podamos, como dijo Clotilde también, profundizar un poco más en cada uno de esos puntos. Los invito a estar atentos, los que no son parte de la cátedra, de las charlas que siguen y de las posibles acciones que sigamos el año que viene, y a sumarse cuando quieran a debatir y a trabajar estos temas. Desde la cátedra, la semana que viene vamos a tener una charla de economía circular y bioeconomía, y ya después de esos vamos a hacer algunos encuentros nuevamente presenciales, en donde vamos a trabajar propuestas concretas para nuestra región, así que aquel que no está cursando, pero si quiere sumar, es bienvenido los días jueves a las 18 horas, y lo vamos en CAER, en Cholechuel. Los que no son de por acá, gracias por conectarse y por haber escuchado. Gracias, Maju. No sé si hay alguien que quiere comentar algo. Sé que algunos de los estudiantes tienen otra cátedra ahora a las 3, por eso estamos menos cuarto ahí justito. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno. Estamos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Chao, adiós. Muchas gracias. Chau. Chau.